Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre bases de datos no relacionales y la forma en cómo se realiza un réplica set. Previo a eso, pues nada, quiero comentar el motivo por el cual se hacen estos videos, estoy haciendo estos videos y como que me llevó como a tomar la iniciativa para realizar este tipo de actividades. Pues básicamente es enseñar por medio de la práctica a través de laboratorios que realizo en tiempo real sobre diferentes temáticas que actualmente son tendencias en las áreas de TI. Digamos que no son videos perfectos y digamos esto es lo bonito de este trabajo, que podemos ver errores que puede pasar normalmente cuando pues una persona que pertenece al área de TI se enfrenta a este tipo de retos. Entonces, digamos, eso es lo bonito que podemos ver en tiempo real, cómo funcionan las cosas, qué errores se pueden presentar y cómo los podemos solucionar. No siempre todo lo que digo es la verdad absoluta, me puedo equivocar y pues nada, la idea es seguir adelante. Hay dos frases súper bonitas que me parecieron chéveres, quererlas compartir. Entonces, dando inicio como tal al video, el objetivo del día de hoy es poder configurar un replica set utilizando una base de datos no relacional que es Mongo. Acá saqué dos concepticos que esos van directamente como tal de la página de MongoDB, donde nos indican que replicación. Entonces una replicación es una función que permite que varios servidores de bases de datos compartan los mismos datos, lo que garantiza la redundancia y facilita equilibrio de carga. Y que es un replica set. Entonces básicamente es un clúster de servidores, o sea, varios servidores, MongoDB, o varias instancias realmente, porque puedo tener varias instancias, que es el ejemplo que vamos a hacer hoy, que implementa la replicación y la conmutación por error automatizada. ¿Sí? Entonces es un conjunto de instancias que normalmente por buenas prácticas, para temas de producción, tienen que estar en diferentes servidores y que hace como tal un failover en caso de que una de sus instancias falle, en este caso la principal. Es la estrategia recomendada como tal por MongoDB. Como siempre en los videos hay una serie de comandos y conceptos que me gustaría mostrar y como tal el esquema que vamos a montar el día de hoy. Entonces hoy voy a montar básicamente un esquema el cual está compuesto por una base de datos o un nodo principal, un nodo secundario y un árbitro. El nodo principal básicamente va a tener opciones de lectura y escritura. El nodo secundario tiene solamente opciones de lectura. La principal replica como tal información a ese nodo secundario y un árbitro. Este árbitro básicamente lo único que me va a servir es para realizar un voto. ¿Sí? MongoDB utiliza como tal ese concepto de votación. ¿Para qué? Para que en el momento que haya algún tipo de error se puedan como tal convocar a esas elecciones y siempre la votación sea, y se recomienda normalmente para que la votación sea mayor a un número par. Entonces, por ejemplo, si yo tengo primaria y secundaria, cada una tiene un voto, digamos eso sería bueno que entraran un poquito más a profundización de este concepto. Entonces, si yo tengo solamente un esquema de una primaria y una secundaria, puede pasar de que se cayó la primaria y pues no tengo quien me indique en qué momento está este nodo secundario tenga que entrar como tal a asumir este rol de primaria. Entonces, digamos, el tema del árbitro solamente sirve para eso, para que la secundaria no diga, no, yo quiero ser primaria y la primaria también, entonces ahí va a haber un conflicto, sino de que el árbitro es el que decide al final quién ocupa ese rol, obviamente con otra serie de parámetros que vienen por detrás, como es el priority. Entonces acá voy a trabajar sobre un solo servidor, por eso decía ahorita que no necesariamente es un conjunto de servidores, sino es un conjunto de nodos o instancias, en el cual voy a colocar
un nodo primario sobre el puerto 27017 con priority 2, el nodo secundario sobre el puerto 27018 con priority 1 y el árbitro con el puerto 27019 priority 0. Entonces este priority básicamente lo que me indica es cuál de los nodos tiene como tal mayor factibilidad de tener el rol de primario. Entonces en este caso el priority entre mayor sea, pues más probabilidad hay. Cuando hay priority 0, esto significa que ese nodo jamás va a tomar como tal el rol de primario. Entonces, como indicado ahorita, él solamente lo que hace es darnos su voto para evitar como un conflicto y poder tener una votación impar. Como siempre hay una serie de recomendaciones previas a cada laboratorio que hago. Pues obviamente lo primero es que cuando se tienen varios servidores, no como en este caso, que todo está dentro del mismo servidor, tener conectividad entre los miembros que van a conformar el replica set, eso es lo primero que se tiene que hacer. El usuario de base de datos que normalmente se va a usar en este caso es el admin, tiene que tener el rol de admin. Por defecto cuando uno instala MongoDB, la autenticación esté deshabilitada y uno ingresa con rol de admin como tal. Ahorita les explico cómo. Y también es muy importante conocer la versión, o sea, como en cualquier configuración ya independientemente del motor de base de datos, es muy importante que traten de manejar las mismas versiones entre los miembros, ¿sí? Normalmente acá en Mongo, con versiones viejas, la sintaxis cambia muchísimo, realmente, cambia bastante y es muy importante saber con qué versión se está trabajando, si se va a trabajar con una versión viejita o con una versión actualizada y obviamente identificar la sintaxis para esa versión. Normalmente eso se encuentra en la página como tal del fabricante. Para subir como tal voy a trabajar sobre el sistema operativo Linux Ubuntu 18. Para subir estas instancias uno puede hacerlo configurando como tal servicios independientes a través de la función systemd del sistema operativo. Ahorita les muestro cómo. O pues para realmente por un laboratorio tan sencillo, pues la idea no es complicarse tanto. Podemos utilizar como tal el comando nohub y al final este ampersand. Eso básicamente lo que hace es que yo puedo correr un proceso como tal directamente desde nuestra terminal y él queda ejecutándose en background. Entonces esto realmente es importante. Este comandito lo vamos a usar ahorita, voy a mostrar cómo se hace. Entonces acá voy a trabajar con dos instancias, una que viene por defecto con el sistema de cuando se instala el Mongo, que automáticamente configura el servicio. Y dos instancias más y si nos alcanza el tiempo alcanzo a trabajar con una cuarta, con un cuarto nodo. Importante tener claro la posición en que va a quedar cada uno de los nodos. Entonces, por defecto, la que va a actuar como inicializadora de este réplica set, pues toma la posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Acuérdense que eso es un array. Esta es la serie de comandos que voy a trabajar en este laboratorio. Entonces el de versión pues me da la versión de la base de datos, el status como tal, el RS status de la base de datos. Esto me da información del estado de cada uno de los nodos, me da información de quién es primaria, hace unos checks como tal de salud. El RS config me muestra información de cada uno de los nodos, también me indica el tema de la prioridad, el tema de los votantes. Este RS initiate, como dice ahí, esto básicamente lo que hace es empezar como tal la configuración del replica set. Cuando no se le agregan parámetros, él toma por defecto ese host como miembro 1, miembro 0, ¿sí? Acuérdense que estamos en una regla. Y este comandito, el rs add, lo que va a hacer es agregar miembros al replica set.
remueve los miembros de réplica set, y esto lo que hace es que cuando uno configura el réplica set y uno quiere hacer opciones de lectura sobre el esclavo o sobre la secundaria, él me indica de que no es posible. Entonces toca decirle que él es una secundaria. ¿Para qué? Para poder obtener todo el tema de lectura. Y este comando, el rs step down, básicamente lo que hace es promover como tal el rol de primaria a una secundaria de acuerdo a la prioridad. Entonces, en este caso, como solo tengo, para este esquema vamos a trabajar solamente con una secundaria, pues él lo que hace es promover. Entonces él le cambia ese rol. Acá tengo un ejemplo pues, un poquito más detallado de qué es el priority. Ya lo expliqué ahorita. Eso también hace algo parecido al step down. Y listo, eso sería como así a grandes rasgos los conceptos básicos para trabajar con lo que es la creación de un réplica set. Los pasos a seguir. Entonces paso 1, lo primero que tenemos que hacer es configurar como tal el archivo de configuración, y en este archivo de configuración se tiene que colocar el nombre de la réplica set. Acá hay que tener en cuenta la versión, como lo indicaba anteriormente. Para la versión nueva, simplemente en ese archivo de configuración se coloca este parámetro y acá va el nombre del réplica set. O sea, puede ser cualquier nombre realmente. Para versiones viejas, se tiene que colocar este parámetro seguido de 2 puntos. Replication y después réplica set name y el nombre. Entonces eso es para versiones como por ejemplo la 2.6. Después de esto, lo que se hace es iniciar como tal el réplica set, o sea, con este comando. Y después de que está configurado el réplica set, está como tal inicializado ese réplica set, lo que hay que empezar a hacer es agregar miembros. Entonces empiezan a agregar los miembros, la IP, la prioridad. Por defecto tiene que ser voto 1, los que vayan a tener como tal el rol de que en algún momento puedan ser primarias. Siempre tiene que ser 1. En caso de que sea árbitro, pues acá se le dice que es árbitro only y que es verdadero. Otra forma de agregar también el árbitro es con este comando, o sea, cualquiera de las dos opciones, a través de este comando o el rs add, y acá en este parámetro se le configura árbitro only true. En versiones anteriores, normalmente esto está en formato JSON. En versiones anteriores simplemente es paréntesis, paréntesis y entre comillas el host y el puerto. Eso es para versiones anteriores. Entonces, digamos, por eso es importante saber qué versión se va a trabajar. Para cambiar los parámetros se trabaja, normalmente se configura una variable, y esa variable tiene como tal propiedades, y a esas propiedades se les da ciertos valores, y al final con el parámetro rsconfig se le pasa esa variable y él reconfigura. Esta se me olvidó colocarla acá. Sí, acá está, reconfigure. Entonces esto tiene la configuración y este me actualiza la configuración en caso de que yo lo quiera hacer. Listo. El paso final, después de que tengamos los miembros, es insertar datos, consultar datos. Eso básicamente es lo mismo. Entonces acá en vez de insert, uno le dices find clave valor, o si no quiere todos los datos, simplemente ejecuta así la consulta. Finalmente, en el laboratorio lo que vamos a hacer es remover miembros en caso de que lo queramos hacer. Digamos, este es como tal el alcance de este laboratorio. Para el próximo laboratorio, la idea es poder realizar un ejercicio y de saber qué tengo que hacer cuando se me pierde como tal la primaria. ¿Sí? ¿Cómo hago para recuperar los datos desde una secundaria? Que eso es súper importante. Pero para este laboratorio hasta acá vamos a llegar. En un laboratorio próximo también pues haremos algunos scripts, algunas consultas. Y bueno, manos a la obra. Este es el servidor. Entonces lo primero que vamos a hacer es levantar los nodos y las instancias.
Listo, entonces lo primero que debemos tener son los binarios. Uno puede instalar el servicio, uno puede descargar los binarios como tal de la base de datos, o sea, se puede hacer de cualquiera de las dos maneras. Entonces, cuando se descarga el Mongo directamente del repositorio y se instala, él utiliza como tal el sistema de inicio, el systemd, y el cual uno puede ver la configuración. .d, y ahí está. Entonces esto tiene como tal la configuración de ese servicio. Él me dice que se llama MongoD, el nombre, dónde está el archivo de configuración. Bueno, entonces eso pasa, y uno también puede tomar esos binarios, y si uno quiere configurar los servicios usando esta técnica, pues uno lo puede hacer. Entonces este va a ser como tal nuestro primer nodo que viene por defecto en la instalación. Entonces uno, para validar si está arriba, uno lo puede hacer de varias formas. Entonces service mongodb status. Entonces él me dice que está arriba y que está sobre el puerto 27017, que es el puerto por defecto. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar los otros dos instancias, los otros dos nodos, con los comandos que les indiqué ahorita, que son estos de acá. Entonces, para poder levantar esto, ¿qué necesito? Necesito saber dónde están los binarios. Los binarios están acá, en user bin mongodb. Necesito un archivo de configuración, el cual está acá. Básicamente ese archivo de configuración fue copiar y pegar como tal del nodo 1. El puerto sobre el cual va a trabajar, y como tal una salida para los logs. Entonces, si yo hago un listo, acá tengo como tal los archivos de configuración. Entonces, vamos a revisar qué tiene este. Entonces él tiene donde van a quedar los datos, como tal el log de las bases de datos, y no más. Entonces esto es lo que tiene. Entonces lo primero que voy a hacer es, bueno, los vamos a levantar, pero entonces de acuerdo a los pasos, lo primero que vamos a hacer es configurar en cada uno de esos logs este réplica set. Entonces voy a ingresar. Entonces lo primero que vamos es a mongo.conf. Voy a agregar acá esa rutica. Entonces él se va a llamar réplica sec demo o laboratorio. La 1. Listo. Entonces así se va a llamar este réplica set. Lo guardo. Listo. Vamos a hacer lo mismo con los otros dos archivos de configuración. Entonces, ¿qué va a pasar? De que si yo inicio como tal, voy a iniciar la réplica y no tengo ese ficherito ahí, pues no me va a decir automáticamente que no tengo como tal esa configuración y me genera un error. Entonces todos tienen que tener el mismo réplica set. Como lo indicaba inicialmente, la instalación por defecto viene con el usuario sin credenciales. Entonces, para ingresar uno simplemente dice Mongo. Él por defecto toma el puerto 27017. Si quiero ingresar con otro puerto, simplemente le digo -- por, y le digo 270 el que sea. En este caso puedo hacerlo de las dos maneras. Por defecto, ¿sí? Entonces él automáticamente me dice que el control de acceso no está habilitado. O puedo hacerlo 27017. Es lo mismo. Entonces esa es la de por defecto. Entonces, cuando configuremos el réplica set, automáticamente él me va a generar acá un estadito que me diga primaria, secundaria, árbitro.
y como tal el rol que corresponde a cada nodo. Entonces ya tenemos eso. El paso seguido es iniciar como tal. Lo primero que tengo que hacer es inicializar ese réplica set. Entonces ya configuramos el archivo de configuración del primer nodo. Entonces primero es el primer nodo, se configura como tal el ficherito en el archivo de configuración y ahora vamos a inicializar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ingresamos a la base con rol admin. Él por defecto cuando se inicia tiene ese rol. Ya después en otro video explicaré cómo crear usuarios, cómo crear roles, agregar roles. Entonces simplemente lo que hacemos es el comando rs.initiate y paréntesis. Listo. Ok, me dice que no ha iniciado con la opción de réplica set. Entonces porque después de configurar, ahí, eso es lo bueno de estos laboratorios, que era lo que indicaba inicialmente. Tenemos que reiniciar el servicio. Service MongoDB restart. Entonces él reinicia y miremos si él subió. Si de pronto, mira, ahí nos falló. Algo hicimos mal, algo nos quedó mal en el archivo de configuración. Vamos a ver si es que es el carácter especial. Entonces, carácter especial. Vamos a ver. O las comillas. Ok, creo que coloqué este que dice RedSecName. Esta es para la versión vieja y este es para la versión vieja, para la versión nueva, creo que es este. Vamos a ver si definitivamente es esto. Y esto debería ir no queda. Pegar, listo. Faltan las comillitas. Aquí faltó. Esto es igual. Son cosas que a veces le pasan a uno. Esto es igual. Listo. Listo. Entonces, como se dan cuenta son bobadas, pero normalmente pasan cuando uno está configurando cosas. Acá, lo que indicaba inicialmente, la versión. Entonces, para versiones en 2.6, pues se maneja esto. Para versiones nuevas esto. Versiones viejitas va 2 puntos. Para la versión nueva es uno igual. Entonces era una bobada realmente. Entonces ya tenemos el servicio arriba. Volvemos a ingresar Mongo. Listo. Entonces rs.initiate. Listo. Entonces eso es lo primero. Entonces paso 1, ok. Ya nos dice que es secondary. Si nosotros le damos el rs.config, él se demora unos segunditos configurando. Como nos damos cuenta, automáticamente acá abajo ya nos dice que es primary y que hace parte del replica set resetLab 1. Listo, entonces acá nos dice que es arbiter only false, él no va a ser árbitro. Esto es otro parámetro que después les explicaré, que es oculto.
la prioridad. Y listo, esos son otros comanditos que después les explicaremos, no está en alcance este. Paso seguido, subir las otras instancias y después de subir las otras instancias, agregar los miembros, porque si agregamos los miembros sin que las otras instancias estén arriba, nos va a decir que están down. Aunque las agrega, pues no van a hacer nada. Entonces, paso seguido, agregar las instancias. Entonces, bueno, antes de eso vamos a mirar que obviamente estén bien configuradas, porque creo que las dejé igual al otro. Sí, efectivamente. Entonces, vemos esto. Y peguémoslo acá. Y uno igual. Listo. Y para el tercero lo mismo. Listo. Entonces, ahora voy a subir los nodos con estos dos comanditos. Si no hay error, pues me lo hará saber. Listo. Entonces, ¿cómo valido que están arriba? Con los puertos. Entonces le estoy diciendo de que puerto 27017, 27018. Como me doy cuenta, ya está el servicio arriba. Tengo las otras dos instancias. Si yo ingreso mongo port 27018, me puedo dar cuenta de que efectivamente todavía no hace parte del réplica set porque no lo he agregado. 27019 igual. Entonces voy a ingresar con la instancia que ya está configurada, inicializada como tal. Entonces, paso seguido del laboratorio. Entonces ya tenemos posición nodo 0. Ahora, mira, se me olvidó como tal saber qué versión estoy usando de Mongo. Entonces la 3.6. Listo, entonces paso seguido sin seguir como tal agregando los miembros del grupo. Entonces para eso ya configurar el archivo de configuración, colocar el nombre del réplica set y ahora voy a decirle que voy a agregar localhost puerto 018 priority 1 votos 1. Si todo esto es correcto, cuando yo le haga el rs.status, si este me hubiese generado error, acá en vez de decirme ok 1, él me genera un warning y me genera como tal el error. Y acá con el rs.status ya puedo ver que hay un miembro en la posición 1, de acuerdo a acá, que es el 018. Me dice que es secundaria, priority 1. Paso seguido, vamos con el 018, vamos a agregar el árbitro. Van a ponerme a digitar, tengo ya todo ahí listico. Listo, entonces, ok, res status y ya tengo en la posición 2, de acuerdo al laboratorio que planteé, el árbitro. Listo, entonces ahí tenemos el árbitro. Si ingreso con el 27018 ya me dice que tengo una secundaria. 28019 él me indica de que es árbitro.
Entonces voy a dejar este video hasta acá, que ya se me alargó un poquito, y en el próximo video voy a realizar consultas, voy a ejecutar, a continuar con el laboratorio que corresponde a hacer como tal el step down, generar, agregar documentos que en base de datos no relacionales se llaman documentos, cambiar acá parámetros, hacer consultas, remover esto, agregar el otro miembro acá, ver cuál es su comportamiento, qué pasa cuando bajo una secundaria, qué pasa cuando bajo el árbitro. Eso voy a tratar de hacerlo en el próximo video. Muchas gracias.